¿Sabías que Centroamérica es la sexta potencia económica en América Latina? Esto se debe gracias a su integración. ¿Tú conoces algo sobre la integración económica? ¿No? Pues aquí te lo vamos a enseñar. Para entender la integración económica se debe partir de la historia, empezando por la independencia. La independencia se alcanzó gracias a que en España se vivía una crisis, ya que vivía invasión francesa y un bloqueo por parte de Gran Bretaña que le impedía la comunicación con sus colonias. La idea de independencia en México llegó hasta Centroamérica y es así como el 15 de septiembre de 1821 Guatemala declara su independencia. Sin embargo, esta independencia era de carácter provisional y solo era aplicado para el territorio guatemalteco, ya que este no tenía jurisdicción sobre las demás provincias. Sin embargo, después de buscar la independencia, estas provincias empezaron a presentar conflictos político-administrativos, ya que no sabían qué hacer. Iturbide vio una oportunidad y el 1 de octubre de 1821 invita al territorio guatemalteco a anexarse al territorio mexicano, amenazándolo deslizando tropas hacia el territorio guatemalteco por si éste se negaba. Este acto de sumisión se realizó ya que los estados centroamericanos no contaban con un ejército para defenderse al momento de que se diera una reconquista. Es así como los estados centroamericanos vuelven a ver una independencia al momento de que cae el imperio de Iturbide, el imperio mexicano, y deciden hacer una asamblea para determinar cuál sería su futuro, creando una constitución federal y cambiando el nombre de Provincias Unidas de Centroamérica a República Federal de Centroamérica. En esta República Federal de Centroamérica surge una disputa entre liberales y conservadores. Los conservadores que preferían un sistema centralista y los liberales que buscaban una federación. Esta República Federal Centroamericana llega a su fin después de la muerte de Francisco Morazán en 1842. Entre 1840 y 1852 hubieron varios intentos de unión centroamericana. El primero fue en 1842 entre Honduras, El Salvador y Nicaragua, en donde se pensaba establecer una confederación para dar paso a una federación, pero estos países terminaron en guerra. En 1849, estos mismos países crearon una confederación para hacerle frente al gobierno británico. En 1856 fue un momento de unión importante donde se destacó por la guerra nacional, en donde se quería liberar a Nicaragua de los piratas de la época, siendo una victoria para Centroamérica. En 1860 y 1870 se dio un nuevo intento de unión, pero con enfoque militar, en donde destacaron personajes como Justo Rufino Barrios, que después se llamó dictador supremo de Centroamérica, lo que molestó a los demás estados y a los demás gobiernos, terminando esta unión en 1885 tras la muerte de Justo Rufino. En este momento de la historia se destaca por el periodo liberal, en donde se modernizó la economía y la sociedad, y también se vio un periodo de unionismo, en donde se destacó que se creó un partido regional, el primer partido regional llamado PUCA, el Partido Unionista Centroamericano. También hubo desarrollo cafetalero en El Salvador y en Guatemala, sobre todo, en donde se expropiaron tierras de la iglesia y de indígenas, y también se utilizó mano de obra indígena, todo muy parecido a lo de la época de la conquista. En este periodo político también se vio mucha violencia, mucha exclusión, mucha opresión, poca democracia, fraudes electorales, como lo fue la elección de Manuel Estrada Cabrera en Guatemala, en donde ganó con muchos más votos que habitantes. Y también es importante recordar que Honduras y Nicaragua estaban muy retrasados en cuanto a las reformas liberales por la participación de estas empresas extranjeras que también influían en la vida política, como lo podemos ver en ejemplos como el de Jacobo Arbenz o el de Jorge Ubico en Guatemala. Bueno, el 14 de octubre de 1941 se le da paso a la Organización de Estados Centroamericanos, la ODECA, que después de 10 años de haberse construido no tuvo resultados tan positivos como se esperaban. Incluso no pudo con crisis como la de Jacobo Arbenz en el momento de la Guerra Fría, donde se le tachó de comunista, ni tampoco resolvió conflictos entre Costa Rica y Nicaragua en 1955. La ODECA fue un gran paso de integración regional, como lo fue en su momento la República Federal. Tuvo propósitos políticos, no económicos,
pero esto cambió gracias a un argumento económico por parte de la CEPAL, que si recordamos se creó después de que la ONU se creara al final de la Segunda Guerra Mundial, y es así como podemos darnos cuenta que muchas organizaciones tienen fines políticos, pero sin embargo se van con distintas ramas, distintos enfoques, con distintos fines, como por ejemplo en este caso la CEPAL, que tenía un fin económico y actualmente aún sigue velando por la integración económica en América Latina y el desarrollo económico. Es así como tras este empuje que le da la CEPAL a la ODECA, en 1958 se da inicio a la integración económica y en 1960 se establece un mercado común centroamericano con el propósito de unificar las economías y impulsar el desarrollo en conjunto. También entra en vigencia este mercado común centroamericano hasta 1961. Está integrado por Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y después Costa Rica. Se crea un consejo económico también, un consejo ejecutivo y una secretaría que actualmente sigue vigente, que ha sido la CIECA. Y le da paso al mercado común centroamericano. Aquí vamos a empezar a hablar un poco más ya de la integración económica. Comenzando por el mercado común centroamericano, al principio se obtuvieron muchos resultados positivos, aumentó la participación en el comercio, sin embargo se enfrentaba a obstáculos por factores internos y externos en el proceso de integración económica. Además también se enfrentó a conflictos bélicos como el que hubo entre Honduras y El Salvador, denominado la Guerra del Fútbol. Y aquí hay un dato curioso porque se llama la Guerra del Fútbol, ya que ese mismo día, o sea el 26 de junio de 1969, cuando estos dos países se enfrentaron, también se enfrentaron sus selecciones en un partido para clasificar a la Copa Mundial, y por eso se le denomina así. Esta guerra del fútbol se trató más que todo por parte de Honduras expulsar a todos los migrantes salvadoreños y a todas las empresas extranjeras. Era como una reforma agraria, como lo que quería hacer Jacobo Arbenz, y se calmó gracias a la OEA y no a la ODECA, lo que confirmó que esta no tenía influencia ni poder político en los distintos países de la región. Como por ejemplo podemos mencionar lo que está pasando con el presidente Donald Trump en Estados Unidos y todas sus políticas proteccionistas, en donde él está eliminando empresas, en especial chinas y las que son de su competencia, para mejorar su economía interna, y también está creando esto de llevar un mejor control de los flujos migratorios que están llegando desde el sur de América, todo lo que es Centroamérica y México, en especial los que son en especial las olas de migrantes que han salido de Centroamérica hacia Estados Unidos. Está regulando y está controlando todo esto, todo lo que está pasando en cuestión de migrantes. Bueno, continuando con este periodo, se caracteriza también porque fue un periodo de violencia, de conflictos, de guerras civiles, y se alcanzó una paz entre el final de los 80 y principios de los 90 con la firma de la paz en Esquipulas II. Sin embargo, también en esta época la ODECA se vio absorbida por el mercado común centroamericano, en donde se firmó el protocolo de Tegucigalpa y se dio inicio a lo que actualmente es el SICA, en donde se dieron cuenta que ya no solo deberían de depender de productos agrícolas tradicionales, sino que se debía de buscar un modelo nuevo de desarrollo. Y aquí empezamos a destacar la importancia del mercado común centroamericano, en donde se estrecharon relaciones comerciales entre el Triángulo Norte, conocido como Triángulo Norte, que es Guatemala, Honduras y El Salvador. Se dio un medio de desarrollo individual y colectivo dentro del mercado común centroamericano. También se vio la independencia de los estados después de crear el mercado común centroamericano, y actualmente se puede ver que entre ellos se ayudan en cuanto a intercambio de productos. También se superaron los conflictos de los años 80 y la crisis, que también se dio una crisis económica a lo largo de este tiempo, y en 1944 el pensamiento del CELPA cambió, diciendo que todo integración económica regional debía de abrirse a un regionalismo abierto, que es algo entendido así como después de concluir una integración económica intrarregional efectiva, se pueda abrir a un campo comercial más amplio, incluso mundial, que podría mejorar muchísimo la economía. Sin embargo, si lo analizamos, nos podemos dar cuenta de que el mercado, lo que es la integración económica centroamericana, aún tiene muchos obstáculos que superar. Tiene que pasar ciertas fases de integración, como las zonas de libre comercio, la unión aduanera, por ejemplo, tener una misma moneda. Sin embargo, se ve que todavía hay dificultad, que los
estados no tienen tanta voluntad y tienen cierto miedo de perder su soberanía, incluso en desarrollar esta integración económica. Incluso se ha visto que si se generara una unión aduanera más amplia en el territorio centroamericano, se crearía un desarrollo económico mucho más de lo que se ha logrado alcanzar con la unión aduanera que se vive actualmente entre Guatemala y Honduras. Pero como nos podemos dar cuenta, esta integración económica es demasiado antigua, los intentos de unión centroamericanos son demasiados y desde mi punto de vista considero que el ser antigua y no haber evolucionado tanto, desarrolladose tanto, es algo que se debe de analizar, pero ahora les toca a ustedes entender qué es la integración económica centroamericana y cómo va su proceso.